Cerramos la primera unidad. Vamos a hablar sobre la segunda unidad, electricidad y magnetismo, ¿ok? Así que pues vamos a iniciar, ¿ok? Bueno, en esta unidad vamos a estudiar los conceptos relacionados con electricidad y magnetismo y todas las leyes que los relacionan y nos implica para poder entender y comprender estos fenómenos de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Bien. Vamos a hablar ahora en la primera sección sobre electricidad estática. Y es que esta se define formalmente como una propiedad fundamental de la materia que se manifiesta por la atracción o repulsión entre sus partes debido a la existencia de electrones que tienen carga negativa. Los electrones siempre tienen carga negativa o los protones que tienen carga positiva. Entonces, por ahí, por ser propiedad fundamental, entendemos entonces que toda la materia, o sea, todo lo que sea materia por el simple hecho de existir o ser materia, pues tiene siempre carga eléctrica. Así que por entendido damos que una sábana, un colchón, una puerta, un ventilador, todo tiene entonces carga eléctrica solo por el simple hecho de ser materia. Inclusive nosotros también poseemos carga eléctrica, ¿verdad? Nuestras conexiones neuronales o en nuestros neurotransmisores, pues ahí tenemos, aunque sea en pequeña medida, pero existe la propiedad de carga eléctrica, ¿sí? Es como decir que pues todo ser vivo, por ser un ser humano, pues tiene latido en el corazón, ¿verdad? Sabemos que si un corazón de un ser humano no late, pues entonces no hay vida. Básicamente es lo que decimos cuando se enuncia que todo, por ser materia, tiene carga eléctrica, ¿ok? Bueno, la palabra electricidad como tal, pues proviene del griego que se utilizaba para llamar al ámbar, que el ámbar es una piedra más o menos de color, es que puede catalogarse como piedra, pero que era de color más o menos como el que tenemos aquí en la pantalla, un amarillo, pero un poquito más oscuro. Y en el antiguo griego le llamaban electrón a el ámbar, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué, qué relación hay entre el electrón y el ámbar, ¿sí? Uno de los grandes pensadores griegos, considerado entre los primeros filósofos de la antigua Grecia, estamos hablando de Tales de Mileto, que es el señor que está aquí a la izquierda, ¿sí? Pues él experimentó, él se dio cuenta que al momento de tomar un trozo de ámbar y frotarlo contra su túnica que era hecha de tela de algodón, pues el ámbar adquiría unas propiedades que le permitían levantar pequeñas hojas o granos de polvo junto con él, como si fuera una especie de pegamento o algo por el estilo. Él estaba descubriendo la electricidad estática al frotar un trozo de ámbar contra la tela de su túnica, que pues intuimos era de algodón. Se generaba electricidad estática, por lo cual le otorgaba al ámbar esas propiedades de carga eléctrica que le podían permitir pues adherirse hacia pequeñas hojas o granos de polvo, ¿sí? Ahora, en la Edad Moderna, pues el estudio formal de electricidad inicia en el siglo XVII. Antes del siglo XVII, la electricidad y el magnetismo eran consideradas dos fuerzas que no tenían nada que ver una con la otra. Sí, se consideraban fuerzas completamente diferentes, la electricidad por un lado, el magnetismo por el otro, y aparte no tenían aplicaciones prácticas. Simple y sencillamente eran utilizadas como actividades circenses o como entretenimiento circense. No es hasta el siglo XVII que pues de poco a poco la gente se va dando cuenta de todas las aplicaciones prácticas y de todo el provecho que se puede obtener de dominar esta propiedad muy fundamental de la materia. Y por lo que el desarrollo de estas tecnologías basadas en electricidad se va volviendo cada vez más popular hasta lo que tenemos hoy en día, que es casi imposible concebir por separado electricidad y magnetismo, y es casi imposible concebir la edad moderna sin aparatos electrónicos o electrodomésticos. La mayor parte de nuestras actividades son llevadas a cabo con ayuda de un elemento, un aparato que funciona con electricidad, ¿sí? Bien. Seguimos avanzando entonces y vamos a hablar sobre las propiedades eléctricas de la materia. Sí, hay muchas manifestaciones muy buenas y muy grandes y extraordinarias de electricidad en la naturaleza, como un relámpago, una tormenta, un rayo o también electricidad artificial generada, pues, bueno, no generada, ¿verdad? Pero sí controlada, como las enormes torres de alta tensión que pues están por ahí en los suburbios, ¿verdad? Ahora, un fenómeno tan simple como mancharse la ropa con salsa, pues también involucra electricidad. El movimiento corpóreo también involucra electricidad.
Todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza suceden debido a la acción de una o alguna de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, que son cuatro, ¿sí? Ahora, dos de esas cuatro fuerzas, que esas cuatro fuerzas son la gravedad, electromagnetismo, energía nuclear débil y energía nuclear fuerte. Son cuatro fuerzas fundamentales, pero solo dos tienen que ver con los fenómenos que suceden en el núcleo del átomo. De hecho, la fuerza nuclear débil y la nuclear fuerte son específicamente fuerzas que interactúan a nivel atómico, ¿sí? Y entonces nuestro estudio se va a reducir únicamente a dos de esas cuatro fuerzas fundamentales, que son las fuerzas gravitacionales o las fuerzas electromagnéticas. Todos los fenómenos que observamos de manera cotidiana en nuestra vida, pues tienen su origen solo en dos posibles fuerzas, que sean la gravedad o el electromagnetismo. Por el momento vamos a dejar de lado la nuclear débil y la nuclear fuerte, que te digo suceden pues a nivel atómico. ¿Sí? Bien, la fuerza nuclear fuerte como tal se encarga de mantener juntos a los protones y neutrones en el núcleo atómico. ¿Sí? O sea, básicamente esta fuerza se encarga de mantener unidos a esos átomos. Ya sabes que el modelo de átomo de Bohr, por ahí ya creo que lo hemos enunciado o lo hemos visto, pues indica que tenemos un núcleo generado por neutrones y protones y alrededor gira un electrón. Esa es la concepción original o la concepción más cercana o la concepción más aceptada del átomo, ¿verdad? Que es un núcleo formado por neutrones y protones. Los neutrones tienen carga neutra o algunos autores consideran que no tienen carga, pero en la mayoría consideran que tienen carga neutra. Los protones tienen carga positiva y los electrones negativa. Entonces, el núcleo atómico está conformado por protones y neutrones y alrededor giran los electrones que tienen carga negativa. Entonces, la nuclear fuerte se encarga de mantener juntos a esos protones y electrones, que pues funciona como pegamento, ¿no? Como atracción. A eso se le conoce como fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear débil, pues es la responsable de un proceso radioactivo que rompe a los neutrones conocidos como desintegración beta. Es un poquito ya más avanzado, pero básicamente se puede romper ese núcleo atómico a través de un proceso, pues como dice ahí, radioactivo, y pues eso se conoce como fuerza nuclear débil. Ahora, la fuerza electromagnética, pues es la que se genera. Electromagnetismo es una palabra compuesta que es generada por carga eléctrica de la materia y por campos magnéticos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver más adelante, vamos a ver cuál es la relación entre la electricidad y el magnetismo, por qué van tanto de la mano, ¿sí? Y pues bueno, la fuerza gravitacional pues está generada por la masa, ya sabemos toda la atracción que sentimos o que percibimos todos los seres humanos, eso que nos mantiene en la Tierra y que hace a los objetos caer hacia el centro de la Tierra, pues es la fuerza gravitacional, ¿verdad? Ahora, sucede algo muy interesante y es que los trabajos en física teórica han tratado de relacionar estas cuatro interacciones, ¿sí? En una teoría unificadora o una teoría del todo, tratando de explicar cómo funciona el universo. Sin embargo, únicamente se han logrado incluir en una sola teoría, pues tres de estas cuatro fuerzas, ¿sí? Normalmente las que interactúan bien son la interacción electromagnética y la fuerza nuclear fuerte y nuclear débil. La que se sale y la que no permite generar esa teoría del todo es la gravedad. Y es que la gravedad funciona de manera bastante extraña. Pareciera que comprendiéramos cómo funciona la gravedad, pero los estudios en física teórica no se ha logrado incluir a esa fuerza en una sola teoría. No funciona muy bien con las leyes como lo hacen las otras tres. Realmente es algo con lo que se viene trabajando y por ahí pues se han realizado grandes esfuerzos por generar esa teoría que incluya de una vez por todas a la gravedad y que sería la llamada teoría del todo y que explicaría cómo funciona todo el universo. ¿Sí? Se tienen muchos estudios, hay muchas expectativas y hay muchas teorías por ahí que están tratando de buscar la forma en la que esas cuatro fuerzas interactúen pues de manera armoniosa o que se puedan incluir en una completa teoría, pues se hace a través de la teoría de cuerdas o la teoría M, que son las que tratan de explicar el universo, pero todo esto aún no se logra, ¿sí? Bueno, como ya vimos, la gravedad pues hace que todos los objetos caigan hacia abajo, también la gravedad genera presión hidrostática, ya sabes que aunque la presión hidrostática se asocia siempre a los fluidos,
Aunque pareciera que no tienen masa los fluidos, tienen peso, tienen materia, por lo tanto interactúa diferente la gravedad con ellos. No genera como tal una presión atmosférica, pero sí una presión hidrostática. También la gravedad genera mareas. El hecho también es que genera que la luna gira alrededor del sol o que la Tierra, perdón, que la luna gira alrededor de la Tierra o que la Tierra gire alrededor del sol, las órbitas de los planetas, los cinturones de asteroides, etcétera. La gravedad ejerce muchas funciones muy importantes, ¿sí? Por otro lado, la interacción electromagnética es responsable de casi todo lo demás que nosotros percibimos, ¿sí? Es de hecho gracias a la fuerza electromagnética que los seres humanos podemos ver, podemos sentir, podemos oler o inclusive pensar, ¿sí? El fenómeno electromagnético está presente en cada uno de los aspectos de nuestra vida y es demasiado importante. Hace muchas cosas por nosotros, ¿sí? Hablando de un ejemplo, pues el cabello frecuentemente se hace referencia a la palabra estática, ¿sí? Por ejemplo, como esa imagen que tenemos ahí a la izquierda, sabemos que esa persona está experimentando una carga de electricidad estática, una carga muy pequeña que no logra electrocutarla, pero que sí hace que su cabello interactúe de esa manera, ¿sí? Ahora, hay que fijarnos muy bien en el término electricidad estática. Ya hemos visto qué significa el término estático. O sea, se refiere a efectos que producen cargas que no tienen movimiento. Electricidad estática, por lo tanto, podríamos pues decir que es un tipo de electricidad en la cual las cargas no se mueven, solo están ahí quietas, están estáticas, ¿sí? Que pues puede ser contradictorio también, porque normalmente hay un flujo eléctrico, ¿sí? Pero bueno, el conocimiento actual que tenemos de la electricidad indica que la materia tiene una propiedad llamada carga eléctrica. Como vimos anteriormente, todo lo que sea materia por el simple hecho de existir o ser materia ya tiene esa propiedad que se llama carga eléctrica, ¿sí? Que básicamente se define como qué cantidad de electricidad hay en un objeto, ¿sí? Cada objeto o cada elemento que tiene materia tiene diferentes cantidades de electricidad, ¿sí? Ahí está el meollo del asunto, que la carga eléctrica existe en diferentes cantidades. O sea, la carga eléctrica realmente es la cantidad de electricidad que tiene un objeto. Obviamente hay objetos que guardan más carga eléctrica, por así decirlo, que otros, ¿sí? Y ahí es donde está, pues, un poquito más entender el fenómeno que se produce, ¿no? No es que no exista nula electricidad, sino que tal vez hay una cantidad de carga eléctrica muy pequeña, ¿sí? Ahora, esa cantidad de carga eléctrica es lo que determina qué tan intensa va a ser una interacción eléctrica que va a tener un objeto con otro objeto o un objeto por sí mismo, ¿sí? Ya vamos entendiendo un poquito mejor que la carga eléctrica entonces es esa cantidad de electricidad y eso va a determinar cómo van a interactuar los objetos. Por ejemplo, sabemos que los metales son conductores por excelencia. Sabemos cómo van a reaccionar a una carga eléctrica mayor o a una temperatura mayor, ¿verdad? Comparado con las maderas, que en su mayoría la madera pues no es tan buen conductor. Bien, hablar entonces ya de cantidades y de carga eléctrica y de cantidad de electricidad que tiene un objeto y de cómo reacciona esta nos tiene que llevar obviamente al sistema internacional de unidades para poder cuantificar las cantidades de energía eléctrica y cuál va a ser la interacción de esta con un objeto, necesitamos algo para medirlo. Es ahí donde interviene otra vez el sistema internacional de unidades y es que este define que la unidad de carga eléctrica se conoce como Coulomb, ¿sí? Que de hecho es el apellido de un señor que es el que estamos viendo ahí en la pantalla. Coulomb es la unidad, digamos, con la que se mide la carga eléctrica, ¿sí? Cuando hablamos de electricidad hay muchos prefijos como voltios, como watts, como amperes, como kilovatios, como kVAs. Bueno, hay muchos términos, ¿verdad? Pero de manera general, la cantidad de carga eléctrica se mide en Coulomb. Para hacer cálculos se utilizan los Coulomb. Es como decir, bueno, la distancia se puede medir en centímetros, en yardas, en pies, en kilómetros, perdón. Pero la cantidad o, digamos, la medida universal sería el metro, ¿sí? Lo mismo sucede con esto. La medida para poder cuantificar y hacer ejercicio sobre carga eléctrica es el Coulomb. ¿Y qué es un Coulomb? Pues bueno, equivale a la carga total transportada en un segundo de tiempo por una corriente eléctrica de 1 amperio.
O sea, un Coulomb básicamente es qué cantidad de energía se transporta un amperio en un segundo, ¿sí? Ahorita vamos a ver todos estos términos más con calma, vamos a dejar en claro qué es un ampere, qué es la resistencia, qué es la intensidad, la diferencia de potencial, el voltaje, ¿sí? Más adelante, ahorita solo vamos viendo los términos de forma muy general, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahorita de las propiedades de las cargas eléctricas. Allá abajito tenemos el modelo del átomo. Los que son en color verde aguamarina son neutrones. Los que son en color amarillo son protones. Si te das cuenta, los neutrones no tienen ningún signo porque su carga es neutra. De ahí viene su nombre neutrón, o sea que tiene carga neutra. Los protones tienen el signo positivo porque tienen carga positiva y los electrones son en color azulito y tienen el signo negativo porque tienen carga negativa. Ese es el modelo del átomo, ¿sí? En el núcleo atómico tenemos protones y neutrones unidos por la fuerza nuclear fuerte y alrededor de ese núcleo atómico tenemos electrones girando. Ahora, la cantidad de electrones que existe alrededor va a ser determinado por el elemento del cual estemos analizando sus átomos. Por ejemplo, los átomos del oro tienen más electrones girando alrededor que los átomos del hidrógeno. De hecho, el elemento del hidrógeno tiene solamente un electrón, ¿sí? Girando alrededor del núcleo atómico, mientras que otros elementos como el neón, el argón, el criptón, pues tienen más. De hecho, la tabla periódica, ahí podemos darnos una idea de cuántos electrones tiene cada elemento en sus átomos, ¿sí? Pero bueno, las propiedades de la carga eléctrica son tres. La primera es que se conserva, ¿sí? Básicamente como las leyes de Newton. La primera propiedad de la carga nos dice que no puede aparecer o desaparecer carga eléctrica por arte de magia. O sea, no puedes generar o destruir energía así nada más, o electricidad, ¿sí? En este caso, ¿sí? Siempre que se mida una cantidad de carga mayor a la que había antes, se debe a que se transportó desde otro lado. No puedes generar carga de la nada. Si mides un objeto, un átomo, y tenía una carga inicial de 5 unidades, y de repente lo vuelves a medir y tiene una carga de 10 unidades, no creó 5 unidades, sino que absorbió de algún otro lado 5 unidades. La carga eléctrica siempre se conserva, no se puede desaparecer o aparecer por arte de magia, se conserva. Esto nos lleva a la segunda propiedad de la carga y es que es invariante, ¿sí? No importa si la carga se mide en reposo o en movimiento, el valor va a ser el mismo, ¿sí? Es como decir, si yo tengo 5 manzanas, no importa si yo me estoy moviendo a 100 kilómetros por hora, van a seguir siendo 5 manzanas. Si yo voy caminando, van a ser 5 manzanas. Si yo las guardo en el refri, van a ser 5 manzanas. Si yo las tiro hacia arriba, van a seguir siendo 5 manzanas. Eso es invariante. A no ser que una fuerza exterior me desaparezca, una manzana se la coma o sea aplastada o se pierda, entonces ya serían 4 manzanas. Lo mismo sucede con la carga, no cambia si se mide en reposo o en movimiento, ¿sí? Y la tercera propiedad de la carga eléctrica es que está cuantizada, es decir, existe un valor de carga eléctrica que es fundamental. No hay valores en cero, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, si tú sabes la carga de un protón o de un electrón y todos los objetos tienen siempre un valor de carga igual a un múltiplo entero de ese valor fundamental, ¿sí? O sea, básicamente, si tú conoces el valor de un protón o un electrón, y aquí en el esquema tenemos 3 electrones y 3 protones, ya sabríamos la medida de carga de este átomo que tenemos aquí en la pantalla. No puedes encontrar un medio protón o un cuarto de protón o un octavo de protón. No existe eso en la naturaleza. Tienen que ser unidades completas, ¿sí? O es un protón o es 2 protones. No hay protón y medio o no hay medio protón. No existe. A eso se refiere con que está cuantizada. Los valores siempre van a ser fijos, van a ser números enteros, ¿sí? Un protón, 2 protones, un electrón, 2 electrones. No hay medios, no hay cuartos, no hay fracciones, ¿sí? Esas son las tres propiedades. La carga se conserva, la carga es invariante y la carga está cuantizada. Con que tú sepas cuánto mide un electrón o un protón, vas a poder identificar la cantidad de carga eléctrica en diferentes átomos que tengan diferentes cantidades de electrones, ¿sí? A eso se refiere.
Si yo sé que este electrón mide 2.5, vamos a por decir un número, 2.5 unidades de carga, yo acá tengo 3, multiplico 2.5 por 3 son 2, 4, 6, 7, 7.5 unidades de carga. Si tengo un electrón más, le sumo 2.5, ¿ok? Bien, otra propiedad de la carga, pues ya sabemos que los opuestos se atraen, ¿verdad? Esta expresión pues proviene de los dos tipos distintos de interacción que se observan entre los objetos cargados, ¿sí? Ya sabemos que las cargas se pueden llamar positivas o negativas, ¿sí? Y que podemos diferenciarlas de acuerdo a cómo interactúa una carga con otra o un objeto cargado, ¿sí? Ya sabemos que si tenemos dos cargas iguales, por ejemplo, dos cargas negativas, como se ve aquí, se van a repeler, se alejan una de otra. O si tenemos dos cargas positivas, se alejan. Pero si tenemos dos cargas diferentes, una negativa o una positiva, se atraen. Así normalmente es como interactúan las cargas. Por eso el modelo del átomo lo describe así. Esos electrones están básicamente atraídos por los protones, pero los neutrones ahí es lo que hace que se alejen un poquito y estén orbitando alrededor, ¿sí? Ya sabemos que las cargas de signo igual se repelen y las cargas de signo contrario pues se atraen, ¿sí? De forma natural los objetos tienden a ser eléctricamente neutros, o sea que no es que no tengan carga, sino que se encuentran en un equilibrio. Cuando hablamos de objetos que son neutros eléctricamente, por ejemplo, este esquema que tenemos acá, estas dos cargas se repelen, pero esta que se atrae una negativa y una positiva, este objeto, si llegan a estar juntos, tal vez no interactúe con otro objeto porque este ya va a ser eléctricamente neutro. Esta carga positiva anula a esta negativa y esta negativa anula a esta positiva. Se vuelve un objeto neutro. En la naturaleza, la mayoría de los objetos o de los cuerpos tiende a buscar un equilibrio entre el número de cargas positivas y negativas que contiene. ¿Sí? Por ejemplo, es muy fácil experimentar con electricidad estática. Si tenemos un objeto que tiene exceso de cargas positivas o negativas, hay formas de quitarle cargas o agregarle cargas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En el ejemplo que tenemos aquí en la pantalla, este es un suéter de lana, es un ejercicio bastante común, un suéter de lana al cual se le frota un globo y generas electricidad estática. ¿Qué es lo que pasa? Observen con detenimiento que aquí una carga positiva está acompañada de una carga negativa. O sea, aquí el suéter es eléctricamente neutro, al parecer, excepto por esta última fila de aquí. Al flotar el globo igual se encontraba eléctricamente neutro, tenía 4 protones y 4 electrones, 4 cargas positivas con 4 negativas. Pero al flotar este globo contra el suéter de lana, le quitamos cargas negativas al suéter, por lo tanto, estas que están aquí como positivas se quedan sin su par negativo y son traspasadas al globo. Aquí tenemos 4, aquí hay 4, acá hay 3 más que son del bracito del suéter. Entonces aquí le quitamos cargas a este suéter y se transfieren al globo. O sea, esto es una forma de inducción de cargas, que es por fricción. Al frotar objetos uno contra el otro, se forman cargas negativas que se desprenden de un objeto y se transportan y se depositan en el otro objeto. Aquí este globo le robó, vamos a decirlo así, las cargas negativas a este suéter de lana, ¿sí? Por eso es que el globo ya no tiene esa neutralidad, sino que tiene exceso ahora de carga negativa y por eso ese globo tiende a pegarse, o sea, adquiere esa habilidad de energía estática de poder pegarse en otros objetos por ese exceso de cargas negativas. También hay otra forma de inducir pues cargas a un cuerpo, que es precisamente por el fenómeno de inducción. ¿Cómo se hace eso? Normalmente tenemos un objeto que tiene que ser un objeto que tenga un campo magnético muy fuerte, por lo general un imán. Y, por ejemplo, si tenemos un imán muy fuerte, podemos frotarlo o simplemente pegarlo a un desarmador y el desarmador va a quedar imantado. Ya por inducción rompimos la neutralidad de un objeto y lo cargamos o le pasamos cargas negativas, ¿sí? Ese podría ser un ejemplo de inducción. Hay dos maneras, hay dos formas posibles de, digamos, electrizar un cuerpo, que son la fricción o la inducción, ¿sí? Aquí en el ejemplo tenemos una esfera de lo que parece ser metal, que está eléctricamente neutro, tiene 3 cargas negativas y aquí tiene 3 cargas positivas, pero al acercarle esta barra imantada, ahora esa esfera va a quedar con más cargas negativas de un lado.
¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. La clase de hoy iba, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está?